Mira, eso fue un día en la televisión haciendo un reportaje en las personas mayores que habían vivido su vida y comentaron que en el 52 habían quitado las cartillas de racionamiento. Hasta entonces habían estado ellos propensos con ello. Yo me quedé sorprendida porque mis padres nunca me dijeron nada de la cartilla de racionamiento. Yo sabía que había pocas comidas porque mi abuela María decía que aunque tuviera un dinero no podía comprar porque no había. Y claro, eso lo decían mis abuelas, pero de eso a que tenían una cartilla que con esa le daban unos alimentos específicos, no te puedo decir cuáles eran, me supongo que sería el pan, la leche, yo me imagino cosas así. Siguiendo los modelos de la Alemania nazi y la Italia fascista, Franco impone su nuevo orden, el nacionalcatolicismo. Aplica la disciplina incluso a los precios y provoca el desabastecimiento. Los terratenientes que han recuperado sus tierras dejan de cultivar o desvían sus productos al mercado negro. Los españoles tendrán que soportar 13 años de cartillas de racionamiento, de largas colas, de auténtica cocina creativa capaz de obtener patatas fritas de las mondas de naranja o chuletas del puré de algarrobas. Pues fue duro, tenían que trabajar en matrimonio. Mis padres trabajaban en la fábrica del Águila, la cerveza, y mi madre pues muchas veces iba ella y con las parientas, con sus amistades y sus primas, que unas tenían negocio, una tenía carne, otra tenía verdura, pues iban a ayudarle. Incluso nosotras mayores también íbamos a ayudarle. A mí no me gustaba el queso, pero mis hermanas, las dos que me seguían, las dos más pequeñas, sí les gustaban el queso y el negocio. Y a ellas se entretenían, era para nosotros como un juego, pero en el fondo no era un juego, era un dinerito que entraba en la casa. Un día me dijo mi madre, mamá, esto es que a lo mejor traía yo 5 pesetas. Y decía, mamá, ¿y esto con 5 pesetas qué hacemos? Y decía, Mari, con 5 pesetas vamos y compramos la leche. Eso era lo que había. Y me parecía una tontería, era para nosotros un juego, pero no. Económicamente así íbamos nosotros y mis padres sosteniendo a la familia. Mira, en los años 60, recuerdo yo, estaba yo chica, tendría yo 10 años o escasos, pues empezaron con la poliomielitis. Eran unas vacunas que nos daban en unos terrones de azúcar. Un terrón de azúcar, le echarían ellos unas gotas determinadas y se las ponía. Mi madre le pilló embarazada de mi hermana Inmaculada y nosotros más chiquitas pues nos la daba en pastillas, en el azúcar. La primera vacuna se descubre en Canadá en 1952 y se comercializa en Estados Unidos desde 1955. Desde entonces la vacuna hubiera podido estar disponible en España, pero no se reconocía la extensión de la enfermedad. Un día mi madre vistió porque mi hermano Bernardo estaba como resfriado, se suponía que iba a tener una gripe, lo que sea, iba a llevarlo mi madre al médico. Y la vecina le había hecho un trajecito y se lo había bordado. Y me dijo, Mari, llévaselo a la vecina que se llama Rosalía, que le viera el trajecito puesto al hermano. Y cruzando la calle, porque vivíamos en la Plaza La Paja, cruzando la calle, yo vi que mi hermano, como si estuviera borracho, andaba moho. Y yo me eché a reír. ¡Ay, mamá, escucha! El hermano está borracho. Y ya Rosalía dice que está malito, ¿no? Sí. Y se lo llevaron. Y ya no vi a mi hermano hasta dentro de un mes. Se lo llevaron a la residencia antigua que estaba aquí en Córdoba, estaba en la residencia antigua de toda la vida con las setas. ¿Y qué pasó? Pues que lo encerraron
Tuvo mi madre allí metida casi un mes y medio, no lo sé, y los hermanos, pues estábamos con mi tía, con una tía, otro hermano, otra hermana estaban con otra tía y mi otra hermana con mi abuela. Estábamos repartidas porque mis padres, en que trabajaba en el Águila, tenían que estar dentro del hospital y el problema era que estaban los niños en cunitas y no podían andar ni nada de eso porque según ellos los niños tenían que estar en la cuna y llegó un momento que el niño dejó de andar y como eso pasaron mucho, en lugar de hacerle rehabilitación como se hace ahora y gimnasia no se hacía. Era todo recto en la cama y sin moverse. Lo echaban, lo arreglaban, pero sin moverlo. Era la práctica que ellos tenían. Y de eso fue la poliomielitis, que luego ya, después, mis padres se enteraron en la fábrica un médico que vino de Francia y fue mi padre y habló con el hombre, era todo privado, porque solamente era la seguridad social los que estaban trabajando y fue mis padres, estuvo hablando con el hombre, le dijeron que eso costaba dinero, pero que si lo llevaba en un mes lo podía ponerlo a andar porque lo que necesitaba era ejercicio. Tuvo que renunciar mis padres del seguro de este hermano mío para podérselo llevar a este médico, a don Juan Cuesta Jiménez. Y efectivamente, al mes y pico, el niño empezó a andar, pero claro, eso a costa de dinero. El desastre de Anual comenzó el 22 de julio de 1921 y acabó el 9 de agosto, casi 2 semanas de retirada, asedio, sed y hambre, de miles de muertos. La mayoría de los reclutas pertenecían a familias pobres que no podían pagar, como los hijos de los ricos, la redención a metálico, una expresión de la época para quedar exento del servicio militar. Los jóvenes apenas habían sido formados y tuvieron que resistir en sus fortines durante días la ofensiva de los rifeños. Abuelo Guillermo estuvo en la guerra de Marruecos, con la plaza que de España tenían allí. Ceuta, Melilla, estaba Ignis, Sidi Ignis, y él le tocó allí hacer la mili. ¿Qué pasó? Que con Marruecos hubo una guerra en el 1920 y tanto, en el 24, 25, tuvo una guerra y a él le tocó. Allí los moros eran muy malos para él, eran salvajes. Aquello le traumatizó mucho. Cuando se casó y tuvo a sus hijos, ya vivían ellos en Córdoba. Y él trabajaba haciendo la casa cuna de Córdoba, que era donde no había hospitales más que los de municipales y algo más. Y haciendo la casa cuna era para que las mujeres dieran a luz y tuvieran allí a los niños, que subió al pegado con los técnicos. Y aquel día hubo una tormenta, fue junio, y hubo una tormenta. Y un rayo pilló a ellos allí en el tejado. Un compañero suyo lo mató en el acto. Él se quedó sordo. Y de eso, pues tuvo unos días enfermo en la casa porque cogió la gripe española. Y él tenía mucha amistad con un capitán del ejército y fue a verlo a casa. Y hablando con él, que estaba enfermo, le dijo: Guillermo, han entrado en la quinta del Chupete y detrás de él vamos los antiguos, los más mayores, ya que creían ellos que no iban a entrar a la guerra. Y le dijo que tenían que ir, que lo iban a llamar. Y se ve que del malo que estaba y de lo que él había sufrido cuando estuvo en Marruecos, aquello le impactó tanto, que enfermó más, pero que se asustaba. Y mira, como si era que mi madre comentaba, que ella tenía unos 8 o 9 años, comentaba que del miedo que tenía no hacía más que gritar y decir: mis hijos. Y lo que quería era que lo metiera debajo de la cama con él, como escondiéndose de lo mal que lo había pasado.
Esta es mi tía abuela, mi chacha Carmen, que es tía Carmen, mi tía, es marquesa consorte de Cabra. Y sus hermanas, como muchas mujeres, se dedicaron en la Casa Palacio a unos salones que tenían grandes para los bailes, los dedicaron para los soldados, porque allí en Cabra, como en toda la guerra, en todos los pueblos, entraron y ellos, los soldados, en las atalayas vigilaban. Las atalayas, todo lo que es la Sierra de Cabra, y Priego de Córdoba y Luque, y todas esas partes de ahí. Y entonces ellas se dedicaban como si hoy fueran los asuntos sociales. Pero entonces que no existían, pero eso mi chacha Carmen sí lo hacía. Se dedicaron a limpiar los enfermos, a ayudar a los soldados, a lavarle las ropas, a ponerle las comidas, a hacerle lo que le hicieran falta y a ayudarle a los médicos a arreglarle las heridas y algo que tuvieran que lo necesitaran.